el barril de petróleo costaba carísimo. Y Venezuela se acostumbró pues a vivir del petróleo, o sea, prácticamente todo lo que Venezuela consumía lo compraban del exterior con sus ingresos del petróleo. Entonces, Venezuela cometió el mismo error, o sea, si algún político venezolano hubiese estudiado la historia del Perú de la época del guano, se hubiese dado cuenta de que iba a originarse un grave problema en Venezuela, si se dedicaban solamente con su dinero del petróleo a hacer adquisiciones de carácter material, ¿no? Tenían que haber invertido en el desarrollo de actividades productivas, y eso mismo faltó en el Perú durante la era del guano, ¿no? Miren el ejemplo de Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez, chicos, era de origen popular, ¿no? Si ustedes recuerdan, el primer presidente de origen popular en el Perú fue el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, el que gobernó entre 1931 y 1933, el que fue asesinado en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz. Se hizo por un aprista llamado Belardo Mendoza Leiva, ¿verdad? Pero hoy en día se sabe que fue un complot organizado por los Estados Unidos, por la CIA. Seguramente vamos a tener tiempo de analizar eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, Hugo Chávez, al igual que Sánchez Cerro, era un presidente de origen popular, ¿no? El Sabaneta de la Cruz, ¿no? Pero ascendió socialmente gracias a su pertenencia al ejército venezolano, ¿no? Donde alcanzó el grado de comandante, ¿verdad? Entonces, chicos, miren, yo una vez viendo la cadena Telesur, ¿no? Donde salía Hugo Chávez gobernando, porque era bien folclórico para gobernar, estaba sentado al lado de sus ministros, ¿verdad? Y así, para todo Venezuela, ¿no? En señal abierta, así gobernaba Hugo Chávez, pero siempre en un coliseo, y había un montón de gente vestida con su polo rojo, ¿verdad? Y me acuerdo que a Hugo Chávez le gustaba que cuando él estaba hablando, todas las personas, digamos, se fijen en él, ¿no? ¿Verdad? No se distraigan. Y ese día, él no sabía, una criaturita que estaba dentro del coliseo, y bueno, la criatura pues se habrá distraído, se habrá aburrido, pues, ¿no? Porque escuchar a un presidente que habla de la forma de gobernar, ¿no? De disposiciones, aburre a una criatura. Entonces, Hugo Chávez se percató de ello, que había una criatura en todas las personas que estaban sentadas ahí, ¿verdad? Y en Venezuela, pues, a los niños le dicen carajito, y lo mandó a llamar, ¿no? Y le dijo, hey, tú, le dijo, carajito. Y el niño, pues, vio que era el único carajito que había en todo el auditorio, y como se señaló así, como diciendo yo, y Hugo Chávez le dice, sí, tú, carajito, ven. Entonces el niño baja las gradas, llega a donde estaba sentado Hugo Chávez, rodeado de todos sus ministros, ¿no? A su mano derecha, a su mano izquierda, y le dice, carajito, ¿qué haces? Y el niño dice, bueno, estoy comiendo, ¿no? Galleta. Y Hugo Chávez le dice, invítame, ¿verdad? Yo de verdad pensé que el niño iba a sacar galleta de su bolsillo, ¿no? Sacó la galleta de su boca, ya eso era un bolo alimenticio, ya. Y Hugo Chávez, que era de origen popular, no tenía asco. O sea, no es la imagen que hoy en día nos quieren vender Keiko y otros candidatos, que para que la gente piense que ellos son del pueblo, se toman fotos con las criaturas que están llenos de moco, o que le abrazan al campesino lleno de tierra. Pues es pura pose, nada más, ¿verdad? En cambio, Chávez no era así. Por eso que Chávez, al menos, era muy querido en Venezuela, ¿verdad? Él de repente no fue un buen presidente, pero sí un presidente bueno, que es totalmente diferente, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre un buen padre y un padre bueno. Entonces él fue no un buen presidente, pero es un presidente bueno, ¿no? Y ¿saben qué? Al niño le dice, y carajito, ¿con quién has venido? Y el niño dice, he venido con mi padre y con mi madre. Entonces Hugo Chávez le dice, ¿y tú tienes casa? ¿Verdad? No, me acuerdo que le dice, tu papá tiene trabajo, ¿verdad? Y el niñito agarra y dice, no, mi papá no tiene trabajo. Y Hugo Chávez lo mira al ministro de Trabajo que estaba por ahí, y le dice, ¿escuchaste, ministro de Trabajo? Y lo mira al niño y le dice, tu padre ya tiene trabajo, ¿verdad? Y agarra y le dice, ¿y tienes casa? Y el niño dice, no tenemos casa, vivimos alquilados. Y Hugo Chávez voltea así, lo ve al ministro de Vivienda y le dice, ¿escuchaste, ministro de Vivienda? Lo mira al niño y dice, no te preocupes, ya tienes casa. O sea, chicos, con esa política no se gobierna un país. No sé si me dejo entender. Esa misma política prácticamente es la que hacen los presidentes que gobiernan el Perú durante la era del guano. O sea, regalando el dinero que no es de ellos, que es del Estado peruano, malgastando el dinero
del Estado peruano, ¿verdad? Esa política de subsidios, ¿verdad? Le ha hecho mucho daño a Venezuela y le ha hecho mucho daño a un montón de países, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, chicos, sigamos analizando. Entonces, a la muerte de Miguel de San Román, Pezet se convierte en el presidente. Sí, chicos, miren, yo les digo, para aquellos que me preguntan ahí en el chat, yo les digo, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez a mi casa llegó una Said Jordan, ¿no? Cuando yo estaba en la Universidad Católica, me acuerdo, ¿verdad? Y justo se acercaba mi cumpleaños, ¿no? Que era precisamente por estos días, en noviembre, ¿no? Y recuerdo que yo alucinaba, pues, que esa zapatilla era para mí, ¿no? Mi regalo de cumpleaños, de verdad. Y llegó mi cumpleaños y nada, pues nunca me dieron la zapatilla ese día, ¿no? Entonces yo decía, qué raro, ¿no? Porque era mi talla, ¿no? Era el único que calzaba 42, me acuerdo, de mi casa, ¿no? Entonces, me acuerdo que después un día le pregunto a mi mamá, me dice, sí, te la voy a dar a ti, pero tienes que trabajar, ¿no? ¿Verdad? Y le digo, pero mamá, ¿dónde voy a trabajar? Me dice, bueno, mira, has visto acá hay un montón de platos, has visto acá la sala está cochina, de verdad. Entonces me dio a entender, pues, que las cosas no se reciben de manera gratuita, ¿no? O sea, hay que trabajar. De esa manera uno cuida, ¿no? Las cosas que recibe, ¿no? O que compra en realidad, ¿verdad? Porque si no, uno lo malgasta, ¿no? O sea, ese es lo malo de esta política de subsidio, ¿no? Por ejemplo, eso es lo malo también de crear, por ejemplo, en el Perú, comedores populares, ¿no? Una vez una periodista vio que ingresaban una pareja de esposos con 4 hijos y todavía la mujer en estado, le dice, y usted, le dice, o sea, a pesar de que vienen a comer a este comedor popular, ¿no? O sea, quieren seguir teniendo más hijos, y agarra el hombre todo concho y dice, es que nos alcanza, ¿no? Acá nos venden un sol diario cada plato y sobrar nos alcanza, por eso tenemos un montón de hijos. Pero ese es lo malo de esa política, ¿no? Entonces, miren chicos, cuando Pezet es el que reemplaza a Miguel de San Román, ¿verdad? Y con él es el que se inicia el conflicto con la escuadra española, ¿no? ¿Ya? Con él, ¿verdad? Con él es el que se firma un tratado que fue lesivo, que fue contrario a los intereses del Perú, que se va a conocer como el tratado Vivanco-Pareja, ¿no? Un tratado que se firmó en enero del año 1865, ¿ya? Entonces, vayamos a explicar este tema de la guerra contra España, o Segunda Guerra de la Independencia. Es una guerra contra la escuadra española, esa que había mandado la reina Isabel II de España, una reina regordeta, ¿no? Si alguien por ahí ha visto la imagen, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasó? Chicos, sucede de que se produce un incidente llamado el incidente de Talambo. Talambo era una hacienda que quedaba en Chiclayo, propiedad de la familia Salcedo, donde habían trabajadores peruanos y también habían trabajadores españoles de origen vasco, ¿verdad? Del antiguo reino de Navarra, entre la frontera entre España y Francia. Entonces se habían producido problemas entre trabajadores españoles y el hacendado, ¿verdad? Y como consecuencia de esos problemas había muerto un trabajador vasco. Entonces este caso estaba siendo resuelto por la Corte Superior de Trujillo, pero esta escuadra española, que ya había pasado por el Callao y se estaba dirigiendo a México, se enteraron de este hecho e inmediatamente regresaron, ¿verdad? Porque ellos estaban buscando una excusa, ¿verdad? Entonces la reina Isabel II nombró como comisario regio a Eusebio Salazar y Mazarredo, ¿no? Para que investigue este hecho. Pero el título de comisario regio, escuchen bien, solamente era aplicable en las antiguas colonias españolas aquí en América, y el Perú ya no era colonia de España, el Perú ya se había independizado de España en Ayacucho, en el año 1824, y esto está ocurriendo en el año 1864, o sea, 40 años después, ¿verdad? Entonces, chicos, el gobierno de Pezet se niega a aceptar al comisario regio, y el comisario regio, ¿qué hace? Presiona al jefe de la escuadra española, Luis Hernández Pinzón, descendiente de los hermanos Pinzón, que acompañaron a Colón en su primer viaje y en el segundo también, ¿verdad? Aquí al territorio que hoy en día se conoce como América, ¿verdad? Entonces,
¿qué hicieron, chicos? Agarran y se apoderan de las Islas Chincha, ¿no? Para presionar al gobierno peruano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, PSET, para tratar de arreglar la situación, envía una comisión militar a Europa para que compren armamentos, ¿no? Que está comandada por Francisco Bolognesi y Miguel Grau, entre otros, ¿verdad? Y que precisamente van a comprar, escuchen lo que voy a decir, ¿eh? Van a comprar el Huáscar, el Independencia y la corbeta Unión. O sea, estas tres embarcaciones que después van a ser utilizadas por el Perú en la campaña marítima, en la guerra contra Chile, no fueron comprados para la guerra contra Chile, fueron comprados para este conflicto, ¿verdad? Pero llegaron lamentablemente tarde. Lo único que llegó cuando todavía se estaba desarrollando el conflicto fue la corbeta Unión. El Huáscar y el Independencia llegaron cuando ya había terminado el conflicto, ¿ya? Pero repito, fueron adquiridos para esta guerra, para la guerra contra España del año 1864-1866, ¿ya? Entonces miren, pero ¿qué hizo PSET? Así como él buscó o mandó esta comisión militar a Europa para comprar armamento, también buscó una salida pacífica y se firmó un tratado en enero del año 1865 que se conoce como el Tratado Vivanco-Pareja. ¿Por qué? Porque el jefe de la escuadra española fue reemplazado, ¿no?, por José Manuel Pareja como nuevo comandante, y ese nuevo comandante se reunió con el diplomático peruano, ¿no?, Manuel Ignacio de Vivanco, y firmaron este tratado. Y este tratado fue contrario a los intereses del Perú. ¿Por qué? Porque el Perú se obligaba a pagarle 3 millones de pesos como indemnización a la escuadra española, ¿verdad? La escuadra española se quedaba con las Islas Chincha hasta que el tratado sea aprobado por el Congreso peruano. Además, ellos exigían que se saluden con salvas de artillería el pabellón nacional español, y ellos harían lo mismo con el pabellón nacional, digamos, del Perú. Entonces, chicos, miren, es por esa razón que la prensa, el Congreso, ¿verdad?, y muchos militares se oponen al Tratado Vivanco-Pareja. Se producen rebeliones en Chiclayo al mando del coronel Balta y en Arequipa al mando del coronel Mariano Ignacio Prado. Este último es el que finalmente logra derrotarlo a PSET, ¿no? PSET huye con su familia a Europa y hacia fines del año 1865 Vivanco asume, digamos, el poder, ¿verdad? Y al año siguiente, Mariano Ignacio Prado, ¿verdad?, que ha derrocado a PSET, es el que forma una cuádruple alianza, es decir, Perú se une con Chile, atención, se une con Chile, con Bolivia y con Ecuador, lo que se conoce como la cuádruple alianza, y se enfrentan contra la escuadra española. Le declara formalmente la guerra en enero del año 1866, ¿verdad? Y esta cuádruple alianza logra derrotar a los chilenos en el combate de Actao, ¿verdad?, en febrero del año 1866. Inclusive, chicos, lograron los oficiales chilenos capturar la Covadonga, una embarcación española, y por ello se produjo el suicidio del comandante José Manuel Pareja, que sería reemplazado por otro comandante llamado Casto Méndez Núñez, ¿no?, que había nacido en el Perú, pero estaba al servicio de la Armada española, ¿ya? Y esa Covadonga, esa embarcación, escuchen bien, Covadonga, es la que Chile después va a utilizar en la guerra contra el Perú. Esa es la embarcación que ustedes la encuentran hundida en el mar de Chancay. Si es que alguna vez han ido por allá, habrán visto que hay unas boyas que están flotando, ¿no?, cerca de la playa, a unos 20 metros de profundidad. Ahí está hundido esa embarcación chilena, la Covadonga. O sea, Chile se apropió de esa embarcación, que después la utilizó contra el Perú en la guerra del año 1879, ¿no? Y parte de esa embarcación ustedes la pueden observar en el museo que hay en la Plaza de Armas de Chancay, ¿no? Porque años después una bolichera, una embarcación pesquera, enredó sus redes, ¿no?, y a esa, cerca de la playa de Chancay, y encontró pues el ancla, la medalla, un montón de cosas de esa embarcación que hoy en día se exhiben en la plaza y dentro del museo que está frente a la Plaza de Armas de Chancay, ¿ya? Vayan por ahí. Entonces, chicos, miren, entonces Mariano Ignacio Prado, que había logrado constituir
Ministerio de los Talentos, ¿no? ¿Verdad? Pues se rodeó de gente muy inteligente, entre los cuales estaba José Gálvez, ¿verdad? Chicos, ese José Gálvez, ministro de Guerra, es el que va a morir en el combate del 2 de mayo, ¿verdad? En realidad el combate del 2 de mayo no fue victoria peruana. O sea, si analizamos desde el punto de vista material, los peruanos tienen más víctimas y tienen mayor deterioro material que la escuadra española que bombardea, pues, al frente del Callao, ¿verdad? Pero se asume con una victoria del Perú porque los españoles se retiran, ¿no? Entierran a sus muertitos en la isla San Lorenzo. Por eso que si alguien ha ido a la isla San Lorenzo habrá visto de que hay cráneos ahí. Esos son de los españoles que murieron en este combate del 2 de mayo. Y vía la ruta del Cabo de Hornos por el sur de Chile, ¿no? Y atraviesan el Atlántico y se regresan nuevamente a España, ¿verdad? Recién en el año 1879, en la ciudad de París, se va a firmar a un tratado, ¿no? Que puso fin a esta guerra y se restablecen las relaciones diplomáticas con los españoles. Miren, chicos, yo no he querido ahondar en este tema porque todavía tenemos temas más largos, ¿no? Pero hay que recordar, chicos, de que la causa principal de este enfrentamiento entre la escuadra española y la cuádruple alianza, repito, integrada por Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, aunque estos dos últimos no tenían escuadras de guerra, ¿no? Más que todo era un apoyo diplomático o evitar de repente provisionar a las embarcaciones españolas. Lo cierto es, chicos, miren, lo cierto es que, a ver, disculpen, lo que pasa es que me he distraído porque estaba escuchando por ahí algo de la televisión en mi casa, ¿verdad? Entonces, recién ese año se firmó el Tratado de Paz con España, ¿no? Que es justamente el año en que vamos a iniciar la guerra contra los chilenos, ¿no? ¿Ya? Ahora, este presidente aprobó una constitución de carácter liberal a la cual hubo oposición, por eso que finalmente dejó el mando, convocó elecciones y salió elegido el coronel José Balta, ¿ya? Entonces ahí esto ya lo hemos visto. Bueno, acá se ve una imagen donde se puede ver, digamos, el combate del 2 de mayo, porque el combate de Actao fue en territorio chileno, ¿no? En cambio el combate del 2 de mayo fue en territorio del Perú, ¿no? Y miren, algo muy paradójico, chicos, el Perú para armar sus cañones acá en el Callao solicitó voluntarios, ¿no? Y muchísima gente fue, ¿no? A ayudar a los ingenieros a armar esos cañones, ¿no? Para resistir, pues, el ataque de la escuadra española, ¿no? Y uno de los cañones no se pudo armar, y el cañón alguno se perdió. Es increíble, el cañón era enorme. Para que tengan una idea, el cañón más o menos medía, no te miento, será unos 7 metros de largo, era inmenso el cañón. Y el cañón se perdió, de verdad. Chicos, nadie, hasta hace pocos años atrás sabía qué había pasado con ese cañón. Todo el mundo decía, oye, el cañón, el que no se pudo armar, ¿verdad? La gente lo perdió, alumnos, increíble, ¿eh? Y hasta que hace varios años atrás un grupo de trabajadores de Sedapal en Bellavista, en el Callao, que estaban haciendo nuevas redes de agua y de desagüe, encontraron el famoso cañón enterrado ahí, ¿verdad? Y algunos, bueno, lo rescataron. En ese momento creo que el presidente regional del Callao era Alex Curi, ¿verdad? No, sí. Y bueno, lo restauraron, lo arreglaron y lo pusieron en la plaza principal de Bellavista. Inclusive algunos quisieron hacerlo funcionar el día de la inauguración, pusieron ahí la pólvora, la mecha, y cuando prendieron la mecha y se acabó la mecha no salió ningún disparo y la gente se volvió loca, porque eso podía reventar en cualquier momento. Creo que varios días se mantuvo en zozobra la población de Bellavista, que finalmente apagaron la mecha o no se quisieron ahí, y bueno, hasta que lo arreglaron definitivamente, ¿no? Ese es el famoso cañón que se había perdido en el combate del 2 de mayo en el Perú. Ustedes se alucinan, un cañón de 7 metros que se pierda, ¿no? Y que nadie sepa dónde diablos estaba, ¿no? ¿Ya? Ese es cuando falta, pues, memoria histórica. ¿Ya, chicos? A ver, bueno, acá tenemos la causa de la guerra, ya lo expliqué, la expedición científica española. El pretexto, que ya lo dije, fue el incidente de Talambo y el famoso tratado Vivanco-Pareja, que fue muy cuestionado en el Perú y que originó la rebelión del coronel Mariano Ignacio Prado. Entonces,
Miren, Mariano Ignacio Prado se convierte en presidente del Perú a fines del año 1865, gobierna el 66, ¿no? Y en el 67 deja el poder, ¿no? Y sale elegido el coronel José Balta. Pero hay una cosita que me gustaría que ustedes entiendan, ¿no? Antes de pasar al otro tema. Y es que alumnos, los consignatarios del guano financiaron esa guerra a cambio de que el Estado peruano extendiese los contratos de consignación. O sea, no fue algo gratuito, ¿verdad? Está predominando su interés económico sobre el guano, ¿ya? Entonces, chicos, miren, aquí está el combate del Papudo, el combate de Actao, que se dan en territorio chileno, y después viene el combate del 2 de mayo, ¿no? Donde muere precisamente el ministro de Guerra José Gálvez Egusquiza, ¿no? Que lo hemos visto dentro del tercer debate doctrinario como líder del sector liberal, ¿verdad? Ahora, miren, aquí está la isla San Lorenzo, donde los españoles enterraron a sus muertos, no hicieron huecos profundos, por eso que hoy en día, producto del paso de los años, el viento, ¿verdad? Esos cadáveres están a flor de piel, ¿no? Bueno, yo soy de la idea de que esto se debería devolver a los españoles, ¿no? Porque es bien feo de que alguien, digamos, de la familia esté enterrado pues a miles de kilómetros de distancia de su país original, ¿no? Que ellos hagan un estudio de ADN y finalmente puedan enterrarlo, darle cristiana sepultura, ¿no? ¿Ya? Entonces lo interesante es que nunca más España volvió a intentar recuperar sus antiguas colonias españolas aquí en América, fundamentalmente su colonia del Perú, que era la más hispanófila, ¿verdad? O sea, el Perú era el país que hasta ahora España le sigue diciendo madre patria, ¿verdad? Y era el país rico, producto de la venta y comercialización, digamos, del guano, ¿ya? Ahora, y aquí está el último presidente de la era del guano, el último presidente del primer militarismo, que es José Balta, ¿no? Montero, ¿verdad? Y chicos, cuando Balta llega al poder ya se está viviendo una crisis económica, ¿no? O sea, producto de que había descendido, digamos, la venta del guano en el mercado europeo, ¿verdad? Y como el Estado compartía ganancias con los consignatarios, el ministro de Hacienda, el segundo ministro de Hacienda de Balta, se ve en la necesidad de eliminar el sistema de consignaciones y establecer un sistema de venta directa, que es lo que nosotros conocemos como el contrato Dreyfus. Entonces el contrato Dreyfus no solamente sirve para liberar al Perú del pago de su deuda externa, pero es increíble, ¿no? Ustedes dirán, profe, ¿pero qué deuda externa? Se supone que el Perú era rico, ¿pudo haber cancelado su deuda externa? Sí, chicos, el Perú con tanta plata que recibió, pudo haber cancelado su deuda externa. Inclusive los historiadores sostienen de que en términos modernos el Perú recibió tanto, pero tanto dinero, que pudo haber cancelado su deuda externa actual y los demás países de Latinoamérica, para que ustedes vean la enorme cantidad de plata que recibieron esos presidentes que gobernaron durante toda la era del guano. Entonces, lo que pasa es que se gastaba en exceso, ¿verdad? Y por eso que había un déficit. Y esa es la razón por la cual se firma el contrato Dreyfus, para poder cancelar la deuda externa y también para poder reactivar la economía del Perú y cubrir ese enorme déficit, ¿no?, que tenía el Estado peruano. Entonces el Perú le vende 2 millones de toneladas de guano a esta casa judío-francesa, o sea, no a otras casas, solamente a ellos, por eso se llama venta monopólica, a 73 millones de soles, ¿verdad? Ahora, el tratado fue tan bueno, pero tan bueno, ¿no?, que se firmaron 2 empréstitos con esta casa judío-francesa, Dreyfus Hermanos, ¿no? O sea, esto ocurrió, digamos, hacia el año 1870 y 1871. O sea, le dijeron, la garantía van a ser ventas futuras del guano que te vamos a hacer, préstanos plata. Entonces se prestaron cerca de 60 millones de soles en 1870 y 75 millones de soles en 1871. Y esta plata sirvió para desarrollar la modernización de Lima, porque en ese momento se tenía la idea de que Lima era todo el Perú. O sea, una política de infraestructura, ¿no?, desarrollo de obras públicas y también una política ferrocarrilera. Porque, chicos, el presidente que construyó la mayor cantidad de ferrocarriles fue este señor, ¿no?, Balta, y se firmó un contrato con un empresario norteamericano llamado Henry Mays. Por esa razón, a Henry Mays se le conoce como el Pizarro Yankee de los ferrocarriles,
¿verdad? Entonces él fue el que se encargó precisamente de construir ferrocarriles en el Perú. Hay un montón de ferrocarriles que se construyen durante este gobierno. Entonces, miren chicos, eso es lo resaltante. Ya ustedes van a tener tiempo seguramente de leer esto, ya se lo voy a enviar. Voy a corregir simplemente la gramática nada más, ¿verdad? Y miren, empieza pues a desarrollar, miren ese ferrocarril, el ferrocarril de Arequipa a Puno, de Juliaca a Cusco, de Moquegua, de Hilo a Moquegua, ¿no? El de Pisco a Ica, de Salaverry a Trujillo, ¿verdad? Es el que construye todos estos ferrocarriles, ¿no? El ferrocarril, inclusive el ferrocarril central también, que no se logra terminar, ¿no? No sé si alguien conoce el puente del Infiernío, ¿no? Es una de las obras de ingeniería más increíbles que existe en el mundo, ¿no? Porque el ferrocarril está pasando por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Muchísima gente murió ahí. Chilenos, ¿no? Chicos, chinos, peruanos, murieron en la construcción de ese ferrocarril, el ferrocarril Lima-La Oroya, ¿no? Ferrocarril central. Fundamentalmente murieron por las condiciones en las cuales trabajaban, pero también murieron por lo que ustedes conocen como la verruga y la fiebre de Oroya, que en realidad eran una misma enfermedad, ¿ya? Entonces, chicos, miren, prácticamente aquí se estaba hipotecando los ingresos del Perú, ¿no? Pero se pensaba que el contrato había sido beneficioso, digamos, para el Estado peruano. A ver, me preguntan por acá. No, miren, los ferrocarriles, hasta ahora, ustedes ven que funciona el ferrocarril central, ¿verdad? Los ferrocarriles fueron una buena obra. ¿Saben en qué fallaron? En que en esa época también había corrupción en el Perú, ¿no? El mismo Henry Mays en sus memorias dice que muchos funcionarios de las localidades donde iban a pasar las vías del ferrocarril le pedían dinero, o sea, le pedían coimas para que el ferrocarril pueda ser extendido en sus localidades. Por eso él dice, lo que debió haber costado 2 millones de soles, al final costó 23 millones de soles. O sea, el ferrocarril, producto de la corrupción, fue una mala inversión, ¿verdad? Y como dijo alguna vez un historiador, Heraclio Bonilla, estos ferrocarriles, en vez de ampliar el mercado interno, de unir las ciudades, unían los centros de producción con los puertos y marcaron nuestra dependencia hacia el mercado exterior como un país abastecedor simplemente de materias primas. O sea, miren, no sé dónde viven ustedes, ¿no? De verdad, porque ustedes me dicen que viven en diversas ciudades. ¿Hay alguien de este salón de repente que, a ver, que viva en Guaral? Porque no sé si ustedes recuerdan, durante el gobierno de Kuczynski se dijo que se iba a construir un ferrocarril desde Huacho hasta Ica, ¿verdad? Y que todavía no empiezan las construcciones, ¿no? Y ya va a terminar este gobierno, es increíble, ¿no? Lo que se conoce como la política demagógica, ¿verdad? Entonces, miren chicos, si un alumno viviese en Guaral, ¿no? El alumno se entera de ello y dice, ¡hala, qué bacán!, ¿no? O sea, va a haber un ferrocarril de Huacho hasta Ica, va a pasar por Lima, sí. Hay muchos alumnos que viven en Guaral, no pueden estudiar en San Marcos, porque no les alcanza el dinero para venir diariamente desde Guaral hasta Lima. Un pasaje en Zetabús o en los que es la empresa que prácticamente tiene monopolio del traslado de guaralinos a Lima y a la inversa de Lima a Guaral, te cobra, creo que de lunes a viernes, 7 soles y creo que sábados y domingos y feriados te cobra creo que 8 soles. Entonces ningún padre de familia pues te va a dar para tu pasaje 14 soles, aunque el pasaje universitario creo que está un poquito menos, 5 soles, ya 10 soles en pasaje diario para que vengas a estudiar a la universidad, solamente para pasaje, ¿verdad? Entonces esos alumnos dirán, ¡hala, qué bacán!, van a construir un ferrocarril de Huacho hasta Ica, ¿verdad? Y entonces ahora sí puedo llegar en 25 minutos a Lima y pagar de repente 2 soles, que eso es lo que decían que iba a costar el pasaje. Pero resulta que el ferrocarril pasa por Guaral, pasa, o sea, no te va a recoger. No sé si me dejan entender, para ponerles un ejemplo de estos ferrocarriles. O sea, no están ampliando el mercado interno, están pasando nada más del centro de producción, ya sea del Fundo o la hacienda productora de caña de azúcar y algodón, del yacimiento minero, están pasando, llevando los productos a los puertos y de ahí embarcarlos
hacia el mercado exterior, ¿verdad? Ese fue el gran problema de los ferrocarriles. Ahora chicos, entonces miren, bueno, se había regresado le decía que producto de esos préstamos y producto del contrato Dreyfus, bueno, disculpen, lo que pasa es que acá están haciendo cacerolazo en reclamo, ¿no? Ay, chicos, miren, y acá también, con ese dinero, se van a destruir las murallas coloniales de Lima. Lima tenía murallas, como ustedes pueden ver en este gráfico. La ciudad de Lima estaba amurallado, ¿no? Eso lo construyó el virrey Duque de la Palata, para evitar el ataque de piratas y corsarios. Pero como bien lo dijo alguna vez el historiador Jorge Basadre, Lima, o sea, las murallas de Lima murieron vírgenes de pólvora. O sea, mejor dicho, los corsarios nunca llegaron a Lima, los piratas tampoco. O sea, Lima tenía entradas, ¿verdad? Tenía torres, estaba protegida, ¿no? Y entonces, durante el gobierno de este presidente Balta, algunos dicen para ampliar el casco urbano, porque ya existía demasiada concentración poblacional, otros inclusive hablan de una epidemia, ¿no? Algunos hablan de paludismo, otros hablan de fiebre amarilla, que asoló Lima en esta época. Entonces, como una medida sanitaria, se destruyeron las murallas de nuestra ciudad. Y por eso que ustedes habrán visto, a la espalda de la iglesia de San Francisco, por el Palacio de Gobierno, todavía existe un parque que se llama el Parque de la Muralla, porque ahí se conserva precisamente un sector de las antiguas murallas de la capital. Y chicos, y también en el gobierno de él se construye el famoso Puente Balta, ¿no? Miren, muchos de ustedes me preguntan, profe, ¿dónde puedo comprarme libros de historia? Bueno, chicos, si quieren comprar libros de historia, váyanse a la Feria de Amazonas, que está frente a la Plaza de Toros de Hacho. Y para llegar ahí tienen que pasar por este puente, el Puente Balta. Miren, este puente, chicos, hasta ahora no se cae. Y el puente de Castañeda se vino abajo. Es realmente increíble. O sea, cómo ves que le roban al Estado peruano en la cantidad de materiales, ¿verdad? Cuando se construye un puente, ¿no? ¿Dónde roban? Ahí te vas a dar cuenta. ¿Dónde se roba? ¿Verdad? O sea, ponle cemento de menor calidad, no le pongas tal cantidad de cemento, ponle menos, lo demás es para mí, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en el Perú, porque este puente de acá, que fue el puente más moderno que se construyó sobre el río Rímac, todavía existe, ¿ya? El famoso Puente Balta. ¿Ya? Se construye también el Hospital 2 de Mayo, ese que está en la avenida Grau, que fue el hospital más moderno de su época, aunque hoy en día parece la casa de Drácula, de verdad, ¿no? El ideólogo de la construcción de ese hospital fue Manuel Pardo y Lavalle, que después sería el primer presidente civil del Perú. ¿Ya? Él escribía artículos en varias revistas donde, ¿no?, precisamente decía hay que construir un hospital moderno en Lima, hay que construir ferrocarriles. Él es el ideólogo, Manuel Pardo y Lavalle, de la construcción de ferrocarriles en el Perú, que después lo lleva a cabo este presidente José Balta, ¿ya? Se construye el Palacio de la Exposición, no sé si alguien lo conoce, hoy en día es el Museo de Arte de Lima, conocido como el MALI. Si alguien ha ido a Polos Azules en Lima, al frente habrán visto esta construcción. Ese es el famoso Palacio de la Exposición. Ahí se exhibió por primera vez una piedra traída desde Chavín, que es la famosa estela de Raimondi, ¿verdad? Aquí también había un reloj enorme que era el reloj de Pedro Ruiz Gallo, que era el reloj más grande que ha existido en toda la historia del Perú, y que los chilenos, cuando ocuparon nuestra capital en el año 1881, se lo llevaron precisamente hacia su país, pero nunca lo pudieron hacer funcionar, ¿verdad? Entonces, miren, y chicos, es un reloj alucinante, era un reloj alucinante, ¿verdad? ¿No? Y aquí está la construcción del Hospital 2 de Mayo, donde hoy en día descansan. ¿Alguien me puede decir quién descansa, los restos de qué personaje importante de la medicina descansan aquí, en el Hospital 2 de Mayo? Chicos, ahí descansan los restos del mártir de la medicina peruana. ¿Y quién es el mártir de la medicina peruana? Daniel Alcides Carrión, ¿verdad? Él es el mártir de la medicina peruana. ¿Ya? Él es el que se inoculó el virus de la verruga para demostrar
que la verruga era igual que la fiebre de Oroya, pero en diferente fase, ¿no? De evolución. ¿Ya? Entonces, chicos, bueno, también se construye, el balneario de Ancón se pone de moda, el camino carretero Lima-Callao, que empezaba por donde está la UNI, donde está el cuartel militar Rafael Hoyos Rubio, o 18ª División Blindada, si es que conocen la avenida Tupac Amaru. Ahí empezaba el antiguo camino carretero Lima-Callao, ¿no? Y también hay que recordar, alumnos, que cuando inicia su gobierno de él, se produce el famoso terremoto de Arica. Arica, que hasta ese momento pertenecía al Perú, alumnos, soporta un terremoto que afectó también a Arequipa, ¿no? Que fue un terremoto de ondas cortas. Ese terremoto fue alucinante, ¿verdad? Es el terremoto más fuerte que alguna vez haya ocurrido en el territorio del Perú, porque es un terremoto que duró 4 minutos, que tuvo una intensidad de 8,4 y que después, alumnos, como el epicentro estaba en el mar, después del terremoto se originó un tsunami, un maremoto, y después erupcionó el volcán Misti, ¿no? Que está precisamente en la ciudad de Arequipa, ¿no? O sea, es un terremoto realmente alucinante, ¿no? El que ocurrió en esa oportunidad, ¿ya? Ahora bien, bueno, chicos, disculpen, están haciendo bulla ahí en mi calle, ¿verdad? No, este es el famoso terremoto del año 1868. Miren, este es Arica, este es el famoso Morro de Arica, ¿no? Que siempre le perteneció al Perú y que hoy en día está en poder de los chilenos, ¿no? ¿Ya? Miren una cosita, chicos, miren por la imagen, porque a nosotros nos han engañado. Una de las grandes mentiras de la historia de Perú fue que Alfonso Ugarte se lanzó con el pabellón nacional del Morro Arica. Miren que del Morro Arica para abajo hay tierra, el mar está más allá, porque en todas las imágenes que nos venden sobre este supuesto sacrificio de Alfonso Ugarte, es que él cae con su caballo sobre el mar. Falso. Aquí lo estamos viendo. Estamos hablando de una imagen que se corresponde al terremoto del año 1868. O sea, estamos hablando de 11 años antes de que se inicie la guerra contra los chilenos. Y lo que vemos es que hay tierra, playa, y el mar está más allá. Entonces, los restos de Alfonso Ugarte, si es que se lanzó, y eso lo vamos a ver, espero, hoy día, de verdad, nos cayó sobre la tierra, no cayó sobre el agua, ¿ya? Una de las grandes mentiras que hay en la historia del Perú. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta con la imagen, ¿no? Y chicos, miren, Balta convoca elecciones en el año 72, ¿no? En el año 71, perdón, ¿verdad? Y los ex consignatarios del guano, que habían perdido el control sobre el guano a raíz del contrato Dreyfus y que habían creado su partido, el Partido Civil, que es el primer partido en la historia republicana del Perú, chicos, van a lanzar la candidatura de su líder llamado Manuel Pardo y Lavalle. Y Manuel Pardo y Lavalle va a ganar estas elecciones. Fue el primer presidente del Perú elegido democráticamente, porque antes era el Congreso el que elegía a los presidentes, ¿verdad? Entonces, gana las elecciones, pero faltando pocos días para que Manuel Pardo y Lavalle pueda asumir el poder, es que se produce un golpe de Estado de 4 hermanos, todos ellos coroneles del ejército, los hermanos Gutiérrez, Marcelino, Marceliano, Tomás y Silvestre, ¿verdad? Lo capturan inclusive al presidente Balta, que al principio estaba de acuerdo con esta rebelión, porque es una rebelión anticivilista, ¿verdad? Pero después, alumnos, Balta ya no quiere apoyarlos, por eso que lo recluyen en el cuartel San Martín. Y bueno, parece ser que la población en el Perú, como sucede hoy en día, ustedes lo pueden ver en la imagen, ya estaban cansados, ¿no? Así como hoy en día están cansados de la clase política en el Perú, parece ser que en esta época estaban cansados de los militares en el poder, ¿verdad? Y el pueblo reacciona desfavorablemente a la rebelión de los Gutiérrez y ejecuta a 3 de ellos. Pero los Gutiérrez también, alumnos, antes de ello lo habían ejecutado al presidente Balta en el cuartel San Martín. Inclusive, a ustedes pueden ver en la imagen, de repente no se nota con nitidez los cuerpos de 2 de los hermanos Gutiérrez, como ven aquí uno aquí y otro aquí, fueron colgados en las torres de la catedral, ¿no? Acá de repente no se ve, ¿no? Acá, miren, acá está un cuerpo que es este, y acá está el otro cuerpo que es el que está aquí, ¿ya? Solo se salvó de morir Marcelino Gutiérrez, ¿no? Que huyó hacia Chile.
pero 3 de los 4 hermanos fueron asesinados por la turba, ¿no? Por la población civil y también por algunos milicianos del partido civil, que es el partido que lo lleva al poder a Manuel Pardo y Lavalle. Entonces, de esa manera, Manuel Pardo y Lavalle asume, repito, el poder en el año 1872. Bueno, chicos, aquí están los 4 sistemas de venta y comercialización del guano, al cual yo hacía referencia hace un ratito, ¿no? Y aquí está, dice, ¿en qué gastó el Estado peruano sus ingresos de guano? Eso también suele venir mucho en pregunta de examen de admisión. Hay un economista norteamericano llamado Shane Hume que hizo un estudio muy interesante acerca de qué gasta el Estado peruano, sus ingresos provenientes del guano, y vemos que el mayor porcentaje se utilizó en aumentar la burocracia, o sea, los trabajadores del Estado. Burocracia civil, 29%, burocracia militar, 24,5%. Si tú juntas estos dos porcentajes, vas a encontrar que el 53,5%, o sea, más de la mitad, se gasta en la burocracia. ¿Ya? Esto téngalo presente porque suele venir siempre en pregunta de examen de admisión. ¿Ya? El mayor porcentaje entonces en burocracia civil, ¿no? Y en burocracia militar. Pero si solamente tomamos el término burocracia, ahí ya tenemos, ¿no? 53,5%. En ferrocarriles se gasta un 20%, ¿no? En el pago de la deuda interna, 11,5%, en el pago de la deuda externa, 8%, y en la reducción del tributo indígena, 7%, ¿no? Porque ahora ya no se cobraba tributo indígena porque el Estado peruano era rico, ¿no? Producto de la venta y comercialización del guano. Bien, chicos, ahí hemos terminado esta primera parte del primer militarismo, ¿verdad? Bueno, vamos a ahora, permítame, a ver. Bueno, vamos a ahorita compartir otra diapositiva. Sí, pregunta, a ver, Yadira, ¿qué quieres saber? Ya, voy a mandar, chicos, voy a mandar, pero dame recordar, yo también estoy en el WhatsApp de ustedes. Yo leo lo que ustedes escriben antes de dormir. No, burocracia son la gente que trabaja para el Estado. Por ejemplo, si tú trabajas en un hospital, el Estado es el que te paga. Tú eres un trabajador del Estado, formas parte de la burocracia, ¿verdad? Pero también los policías también reciben sueldo del Estado, forman parte de la burocracia. Los militares también, sea el ejército, la marina, la fuerza aérea, forman parte de la burocracia militar. Y la burocracia civil pues serían los trabajadores de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de la SUNEDU, los que trabajan para el Ministerio de Educación, los profesores. Esa sería la burocracia civil. Entonces, lo que creció más es el aparato, digamos, del Estado peruano. Eso es lo que más invirtió el dinero, ¿no? Por eso digo, las inversiones fueron improductivas. Peor aún, una característica de la burocracia es su ineficiencia. Algún día ustedes, me imagino, sí, funcionarios, ¿sí? Es lo mismo que decir funcionarios. Si alguna vez ustedes han ido a sacar su DNI, van a ver que se demoran en atenderlo un montón, ¿no? Miren, yo no estoy en contra de Gianluca Lapadula, es más, pienso que debe arrancar frente a Argentina, ¿verdad? Pero ustedes han visto que en un tiempo récord le concedieron su DNI, porque en realidad se puede hacer eso, pero como en el Perú tenemos una burocracia ineficiente, chicos, el DNI se demora un montón de días, ¿no? Que ven por acá, que acá yo escribo tu nombre, que te dan un papelito, que ven otro día, que haces otro día, haces una cola. Es una característica de la burocracia. Y la burocracia en el Perú crece producto del clientelismo. Ustedes mismos lo van a ver cuando se acercan a las elecciones municipales o presidenciales, gente está apoyando a los candidatos. ¿Ustedes creen que lo hacen por el Perú? No, ellos dicen, ya, una vez que llegues al poder, te conviertes en el alcalde, me das trabajo. Y aparecen como serenos, ¿no? Aparecen como trabajadores de la municipalidad, ¿verdad? Ese es el famoso clientelismo, ¿no? Entonces, de tal manera que muchas veces en una municipalidad o en un gobierno regional tenemos más de los trabajadores que necesitamos, ¿no? Entonces, esta es una carga onerosa para la gente que tributa al Estado peruano.
Es un gran problema, ¿no? ¿Ya? Que hay que acabar. ¿Cuánto será el exceso? Eso no lo sé ahorita. ¿Cuánto será el exceso de trabajadores del Estado, de verdad? ¿Cuánto estarán por demás? ¿No? De repente cumpliendo una función de yo recibo el papelito y tú lo sellas. De verdad. ¿Verdad? Eso es lo que pasa aquí en el Perú. ¿Ya? Entonces vamos a compartir Bueno, no sé si estarán viendo el título del primer civilismo. Ojalá que nos alcance el tiempo, de verdad. ¿Lo ven? ¿Ven la imagen? A ver, como ustedes, a ver en el chat. Sí, así se ve, gracias. Entonces, miren, vamos a hablar del primer civilismo. Y cuando hablamos del primer civilismo, estamos hablando fundamentalmente de Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil en nuestro país. Por eso que el primer militarismo y la era del guano terminan en el año 1872, ¿verdad? Y lo interesante es que los civilistas tenían un proyecto de desarrollo nacional. O sea, a diferencia de lo que había pasado antes, durante la era del guano, que dije que todos los presidentes, sin ninguna excepción, no tenían un proyecto de desarrollo nacional, o sea, no sabían qué hacer con los ingresos del guano. Los civilistas sí tienen un proyecto, ¿verdad? Y ese proyecto es, ¿no? En este caso, controlar el salitre, porque ya el guano ya no era el recurso boom. Cuando Manuel Pardo y Lavalle llega al poder, ya el guano ha sido reemplazado prácticamente en el mercado europeo y le ha surgido una competencia, que es el salitre. Los alemanes descubrieron que con el salitre se podía hacer un fertilizante que tenía mayor cantidad de propiedades que el guano, porque el guano tiene nitratos, nitrógeno, ¿verdad? Una serie de ácidos que sirven para fertilizar la tierra, y los alemanes descubrieron que con el salitre se podía hacer un fertilizante mucho más barato y con mayores propiedades que el guano. Entonces el guano empieza a decaer en el mercado europeo, y justo es el contexto en el cual Manuel Pardo y Lavalle asume el poder en el Perú. Ya es una época ya de crisis, ¿no? Porque, chicos, inclusive la casa Dreyfus ya no puede vender, colocar el guano peruano en el mercado internacional, ¿no? Deja de pagar la deuda externa del Perú, ¿no? Y se declara inclusive en bancarrota los Dreyfus, ¿verdad? Entonces, ningún inversionista extranjero quería invertir en esas condiciones, digamos, en el Perú, porque el Perú era un mal pagador, ¿no? Estaba ya viviendo una grave crisis económica. Entonces, los civilistas tenían un proyecto, ¿no? O sea, ahora el nuevo recurso era el salitre, porque el Perú también tenía salitre. O sea, es algo increíble. Ahora, ustedes dirán, profe, o sea que usted hoy día nos va a enseñar la era del salitre también. No, ya no te voy a enseñar la era del salitre, ¿sabes por qué? Porque Chile nos va a quitar ese salitre en la guerra del año 79. Pero ahora resulta que el Perú no era el único país que tenía salitre. Bolivia también lo tenía en el territorio litoral de Atacama. Porque Bolivia, cuando se creó como república independiente, en el Congreso de Chuquisaca en el año 1825, Bolivia tenía salida al mar. No era un país mediterráneo como hoy en día es, tenía salida al mar. El problema de Bolivia es que nunca tomó posesión efectiva de ese territorio litoral, de ese territorio costero. Ese fue el gran problema de Bolivia, ¿ya? Entonces, aquí hay un proyecto, controlamos el salitre, y a partir de los ingresos del salitre, diversificamos esos ingresos en el desarrollo de una serie de actividades productivas. Ese fue el proyecto de los civilistas, ese fue el proyecto, ¿no? de Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil del Perú, ¿ya? Como dijo alguna vez Carlos Orrego, que fue mi profesor en la Universidad Católica, decía que lamentablemente los civilistas fue una facción que llegó muy tarde al poder. Debieron haber llegado en la era del guano, ¿verdad? Y llegaron lamentablemente en una época posterior en que el salitre recién empezaba a ser el producto boom en el mercado mundial, ¿verdad? Y el gobierno de él, en términos de carácter general, se le conoce como la República Práctica, ¿no? Porque ellos querían un Estado pequeño pero eficiente, ¿no? Y donde el libre mercado decidiera las condiciones, o sea, de compra o venta de productos, ¿ya? Eso es lo que ellos querían desarrollar. Ahora chicos,
Entonces, miren, durante el gobierno de él se da bastante apoyo a la educación con un reglamento de instrucción pública. Él es el presidente que decretó la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria en primer y segundo grado bajo el control municipal. ¿Ya? Eso no se olviden, suele venir mucho en pregunta de examen de admisión. O sea, él es el presidente que decreta la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria, pero repito, solamente para primer y segundo grado. Y con él también se crea la UNI, la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, ¿verdad? Hoy en día Universidad Nacional de Ingeniería, que estuvo a cargo de un ingeniero polaco llamado Eduardo de Habich. Por eso ustedes habrán visto, al frente de la UNI hay una avenida que une la Tupac Amaru con la Panamericana que se llama Habich, ¿verdad? Y inclusive la organización que está al frente de la UNI se llama también Eduardo de Habich. Entonces, chicos, miren, ahora, no sé, yo le voy a decir con sinceridad, para muchos historiadores, para la gran mayoría de historiadores, él es el mejor presidente que ha tenido el Perú a lo largo de toda su historia republicana, ¿no? Fundamentalmente porque hay un proyecto de desarrollo nacional, ¿verdad? Pero también asume el poder en una época de crisis económica, porque estamos viendo que el guano ya no es el recurso boom y recién el salitre se está adecuando en el mercado internacional, ¿verdad? Entonces, por eso que en el gobierno de él se produce una reducción de la compra de armamentos en el Perú, reducción de la plana militar, o sea, reduce la burocracia militar en el Perú, que estamos viendo, era el que se comía casi todos los ingresos del guano. O sea, los militares ganaban bien en esa época, ¿ya? Entonces, y esto, alumnos, es lo que al final pagó también consecuencia de la guerra contra Chile, ¿no? Porque cuando se inicia la guerra contra Chile, en el año 79, o sea, 3 años después de que haya terminado el mandato de él, ustedes recordarán que el ejército peruano no tenía armamento. Inclusive existía una absoluta impreparación entre los artilleros y los militares peruanos. Y ese problema se origina aquí. O sea, porque no hay dinero para pagar a los militares, entonces se reduce la plana militar, se reduce la compra de armamentos, ¿no? Entonces ahora sí tal vez entiendan cómo nos agarra la guerra contra los chilenos, ¿ya? Y entonces, debido a la falta de recursos, él busca la alianza con Bolivia y Argentina, un tratado de alianza defensiva. Bolivia, finalmente con Bolivia se firmó el tratado en febrero del año 73, lo que se conoce como el tratado secreto con Bolivia, que en realidad no fue secreto porque Chile lo conoció, Argentina también porque se buscaba el apoyo de Argentina. Al final el Senado argentino no aceptó el tratado porque entendía que Argentina tenía problemas de Chile con Brasil, con Bolivia, y probablemente Chile y Brasil se iban a unir contra Argentina. O sea, ellos sopesaron la alianza y al final solamente quedaron como aliados Perú y Bolivia, pero no era un tratado ofensivo, era un tratado de alianza defensiva, ¿ya? Los chilenos siempre han dicho de que este tratado fue la causa de la guerra para la versión chilena, ¿ya? Entonces, como el Estado peruano necesitaba controlar el salitre para invertir ese dinero en el desarrollo de actividades productivas como construcción de ferrocarriles, como el desarrollo del sector minero, o de repente el sector de la producción de caña de azúcar y algodón, ¿verdad? Es que el gobierno decreta el estanco del salitre, por el cual el gobierno era el único que podía comercializar el salitre en el mercado nacional, ¿verdad? O sea, los productores de salitre solamente le podían vender al gobierno peruano, una especie de monopolización del salitre. Ese es el estanco del salitre, pero como la medida no da efectos, porque Bolivia también es otro país que tiene salitre, el gobierno decreta la expropiación de las 2/3 partes de las salitreras. O sea, el gobierno se hace propietario de las salitreras, y eso afecta a los inversionistas peruanos, pero fundamentalmente a los inversionistas chilenos y a los inversionistas ingleses que habían hecho grandes inyecciones de capital en la provincia peruana de Tarapacá, que era la provincia que tenía el salitre peruano. Y es ahí donde empieza la alianza entre chilenos e ingleses para quitarle su salitre al Perú y después también quitarle su salitre a Bolivia. O sea, se podría decir que el causante de ello fue esta medida dictada por Manuel Pardi Lavalle con la expropiación de las salitreras, ¿ya? Bien, chicos, y aquí viene el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. O sea, se supone que si ya había en el poder un civil,
Se entiende que otro civil debió haberlo sucedido a Manuel Pardo y Lavalle, pero lamentablemente no había liderazgo, ¿no?, de civiles en el Perú, y el Partido Civil apoyó la candidatura de este militar, que era el que había peleado ya contra la escuadra española, ¿verdad? Por eso es el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Ahora ya era general, no era coronel. Y es en el gobierno de él en que se inicia precisamente este conflicto contra los chilenos, ¿verdad? O sea, si ustedes recuerdan, chicos, el problema no era del Perú, el problema era de Bolivia con Chile, lo que se conoce como el problema de los paralelos. Chile, que ambicionaba territorio salitrero de Bolivia, y Bolivia, que le hacía recordar a Chile de que el límite con ese país era hacia el paralelo 25, y los chilenos decían, no, no es el paralelo 25, no, Chile decían, es más arriba, el paralelo 23, porque en esa zona había un montón de minerales y otros recursos, entre ellos el salitre. Eso se conoce como el problema de los paralelos. Entonces, el Perú, ¿cómo se involucra en este conflicto? Por la firma del tratado secreto durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Por eso es que cuando se originan estos problemas limítrofes entre Bolivia y Chile, el gobierno de Mariano Ignacio Prado envía al diplomático peruano José Antonio de Lavalle para que medien el conflicto, ¿no?, para evitar el desarrollo del conflicto. Pero ya sabemos que los chilenos conocían de la existencia de ese tratado, aunque no conocían los pormenores o el contenido total del tratado, y entendían que era un tratado ofensivo contra Chile, cuando en realidad era un tratado de alianza defensiva. Entonces, por esa razón es que el presidente de Chile, Aníbal Pinto, ¿no?, y su ministro Fierro le piden al diplomático peruano que el Perú se mantenga neutral, que el problema no es con el Perú, pero el Perú, algunos finalmente deciden no denunciar el tratado y apoya a Bolivia. Por eso es que en plena negociación Bolivia le declara la guerra a Chile en marzo del año 79, y en respuesta a Chile en abril, el 4, algunos dicen el 5 de abril, le declara la guerra a Perú y también le declara la guerra a Bolivia. Y de esa manera se inicia, chicos, este conflicto, ¿ya? Aquí en esta parte estoy pasando por alto el tema del problema de limítrofe entre Chile y Bolivia, el problema de los paralelos, porque no sé si me alcanzará el tiempo para historiar toda esta guerra, ¿no? ¿Ya? Porque si ustedes recordarán, la causa principal de esta guerra fue la ambición chilena sobre las salitreras bolivianas de Atacama, que es esta zona que está aquí. Miren que Bolivia tenía salida al mar, pero no tenía embarcaciones de guerra, ¿no? Fue un gran problema de Bolivia. Por eso que en la campaña marítima, que es la primera campaña de la guerra, Bolivia no va a aportar ninguna embarcación de guerra. Tarapacá es esto, que está al sur, tiene mayor concentración de salitre que inclusive lo que Bolivia tenía en su territorio de Atacama. Miren dónde está Chile. Chile está limitando en el paralelo 25, pero Chile después argumenta que el límite con Bolivia es el paralelo 23, porque sabían que toda esta zona había salitre, ¿verdad? Eso se conoce como el problema de los paralelos. Entonces, una historia, a ver, si por ahí me preguntan, de repente en algún momento, no sé, habría que decirle al coordinador de repente que nos dé un tiempo para desarrollar el tema de la guerra contra Chile, ¿no? Para no correr tan rápido, porque ahí hay teoría, bastante teoría, ¿ya? Entonces, sí, eso es lo triste, pues Perú al final fue a respaldar a Bolivia y un año después Bolivia se retira de la guerra y nos deja solitos contra los chilenos, ¿no? Ese fue el gran drama del Perú, ¿no? Entonces, chicos, miren, ya una vez iniciado el conflicto, hay que recordar que el Perú pues estaba ya en un periodo de crisis económica. Por eso habíamos dicho que en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se había producido una reducción del armamento y también una reducción del personal militar en el Perú, ¿no? ¿Verdad? Entonces no teníamos embarcaciones modernas. El Huáscar, la Independencia, habían sido comprados para la guerra contra España, o sea, de 1866. O sea, tenían 13 años de antigüedad. En cambio, los chilenos, cuando se enteraron de la firma del tratado secreto entre Perú y Bolivia, mandaron a comprar 2 acorazados en Inglaterra, 2 embarcaciones gemelas, unos que serían bautizadas como el Cochrane y el Blanco Encalada, que tenían alumnos, digamos, su culata, el doble que del Huáscar Independencia. Es decir, ningún cañón, ninguna bala del Huáscar Independencia podía perforar el blindaje de los 2 acorazados chilenos.
¿no? Porque era de 9 pulgadas y ninguna bala de artillería peruana penetraba ese blindaje. Las únicas balas que pudiesen haber penetrado ese blindaje, los acorazados chilenos, eran unas balas de origen francés llamadas Palliser, que inclusive Miguel Grau, jefe de la escuadra peruana, se la pidió al presidente Mariano Ignacio Prado, pero como no había dinero, no se pudo adquirir. Entonces la campaña marítima desde un inicio ya estaba perdida ya. Y si duró tanto tiempo, hasta octubre del año 79, desde la declaratoria de guerra, que es el 5 de abril, se debió a los errores cometidos por los chilenos, ¿no? Por su comandante William Rebolledo, el jefe de la escuadra chilena, y también por la habilidad y astucia de Miguel Grau, porque acuérdate que el Huáscar no es la mejor embarcación que tiene el Perú. Mejor embarcación era, chicos, el Independencia. Era más rápido y su artillería era mejor. Entonces ustedes dirán, profe, pero si Miguel Grau era el jefe de la escuadra peruana, ¿por qué no asumió el control de la Independencia? Eso siempre ocurre, ¿no? El comandante general comanda la mejor embarcación. Miguel Grau no aceptó, porque Miguel Grau, como él mismo decía, venía comandando el Huáscar durante muchísimo tiempo y probablemente no había un oficial en el Perú que conociese tanto al Huáscar como lo conocía Miguel Grau, ¿ya? Entonces, chicos, dentro de la campaña marítima tenemos el combate de Iquique el 21 de mayo del año 1879, donde el Huáscar, comandado por Grau, hunde a la Esmeralda chilena, donde muere su comandante Arturo Prat Chacón, que se va a convertir en el héroe máximo de la Marina de Guerra de ese país. Y a la Independencia, nuestra mejor embarcación, lamentablemente se va a hundir en este mismo combate en un lugar denominado Punta Gruesa, ¿no? Persiguiendo esta embarcación de madera chilena llamada la Covadonga, ¿no? Esa misma que hoy en día se encuentra ahí en el mar de Chancay, esa misma que los oficiales chilenos capturaron a los españoles en esta guerra de la cuádruple alianza contra la escuadra española, ¿no? A la cual hemos hecho mención hace un rato, ¿ya? Entonces, chicos, cuando la Independencia se hunde, el Huáscar queda solo, ¿verdad? Y el Huáscar solito le hace toda la campaña marítima a los chilenos, ¿no? Cortan comunicaciones submarinas, bombardea puertos fortificados, nunca ciudades civiles, puertos fortificados, captura algunas embarcaciones chilenas que llevaban carbón, ¿no? Porque en esa época las máquinas funcionaban con carbón, y también algunos captura un transporte chileno conocido como el RIMAC, y dentro de ese transporte chileno había no solamente armamento de guerra moderno, de origen prusiano, ¿no? Sino que también, chicos, había un regimiento, ¿no? De élite chileno, o sea, conformado por familias ricas de Chile, los famosos carabineros de Yungay, así se llamaban, ¿verdad? Y miren, la captura del transporte de Rima y ese regimiento de élite originó una grave crisis política en Chile, de tal manera que William Rebolledo, que había sido el jefe de la escuadra chilena, va a ser reemplazado por otro jefe llamado Galvarino Riveros, que es el que finalmente va a establecer la estrategia para capturarlo al Huáscar en el famoso combate naval de Angamos del 8 de octubre del año 1879, donde lamentablemente Miguel Grau, el héroe máximo que tiene la historia del Perú, va a morir, ¿no? A la media hora de iniciado el combate, ¿no? Miguel Grau tuvo mala suerte, chicos, porque él se encontraba en la torre de mando con su ayudante Diego Ferré, y como sostienen los testigos presenciales, una granada lanzada desde el Cochrane cayó en la torre de mando y explotó, ¿verdad? Entonces, cuando terminó el combate de Angamos, Pedro Garezón, que fue el último comandante del Huáscar, pidió permiso a los oficiales chilenos, ¿no? Para buscar el cuerpo de Miguel Grau. Se lo dieron, ¿verdad? Él no pudo avanzar mucho por los escombros y porque había zonas donde todavía había fuego, pero él mismo dice, de las 11 hasta más o menos las 4 de la tarde, se puso a buscar entre los escombros los restos de Miguel Grau, del contraalmirante Miguel Grau, porque Miguel Grau era contraalmirante en ese momento, ¿no? Y él dice que pudo encontrar en la torre de mando el cuerpo completo de Diego Ferré, y solamente encontró una pierna derecha y una muela de Miguel Grau. Esos dos restos descansan, chicos, en la cripta de los héroes, ¿no? Que está aquí en Lima. Hay un cementerio, museo, que se llama el Presbítero Maestro, frente al cementerio del Ángel en Barrios Altos. Ahí hay un lugar especial que se llama la cripta de los héroes, donde descansan los principales héroes del Perú, y ahí precisamente descansa esta pierna derecha y esta muela de Miguel Grau.
¿ya? Eso es lo que encontró Pedro Garezón, ¿ya? Entonces, a ver, me preguntan por ahí, sí, chicos, una muela. Miren, de repente ustedes se van a sorprender con lo que voy a decir, ¿no? Porque cuando yo dije una granada explosiva, resulta de que el Perú no tenía ese tipo de armamento. O sea, si alguien de ustedes ha ido alguna vez al Real Felipe y ha visto las bombas que se utilizaban, esas bombas son como canicas. O sea, de repente la violencia con que la lanzas hace pues, que se reviente y salgan como esquirlas, pero no eran explosivas. Por eso a veces yo me río cuando un profesor que está visitando con sus alumnos el Real Felipe ven que están amontonadas ahí las bombas, ¿no? Que parecen unas canicas gigantes. Y dice, no, no lo sobes, no lo sobes, ahorita va a reventar. Si eso no es explosivo eso. O sea, es como una piedra redonda que tú lo chancas, no sé, pues contra otra piedra gigantesca y hay un montón de gente ahí y se revienta la piedra en piedritas chiquitas y de repente pues las esquirlas te pueden, no sé, pues cortar un pedazo de tu cara, ¿no? Volarte un ojo, pero así nomás. Pero en cambio los chilenos tenían bombas explosivas. O sea, tiraban una bomba y desaparecía, por decir así, no sé, pues toda tu casa. Hacían un forado inmenso y todos los que estaban alrededor morían, ¿no? Porque el chileno utiliza armamento moderno, ellos utilizan fusiles Comblain, cañones Krupp, ¿no? Del ejército prusiano. Chile fue asesorado por Prusia, mientras que el Perú fue asesorado por Francia, ¿no? Y ustedes recordarán, en 1871 Prusia le había ganado la guerra al Imperio francés, a Napoleón III, ¿no? ¿Se acuerdan? De Guillermo I de Hohenzollern, el rey de Prusia, o de Otto von Bismarck, el famoso canciller prusiano que logró la unificación de lo que después sería conocido como Alemania, ¿no? Prusia es lo que hoy en día ustedes conocen como Alemania. No, lo que pasa es que Prusia es el que unifica a los 39 estados germanos, ¿no? Que se crearon a raíz de la derrota de Napoleón a través de el famoso Congreso de Viena, ¿no? En Europa, ¿no? Alemania es un país moderno, recién se creó en el año 1871, ¿ya? Entonces, no, Prusia es el país que le brinda armamento a Chile, Prusia, ¿no? Lo del Perú ya era ridículo, de verdad. El Perú estaba impreparado para esta guerra. Inclusive hay una batalla que no se cuenta, que es la batalla que se dio en La Molina, ¿no? Chicos, y en ese lugar se encontró balas hechas de papel, ¿no? Que los soldados peruanos utilizaban para combatir contra los chilenos, ¿no? No. Inglaterra, chicos, va a apoyar el capitalismo inglés, va a ser el que va a apoyar a los chilenos en esta guerra. O sea, por eso dicen que Chile contó con un aliado no bélico, que fue Inglaterra. Los ingleses estaban interesados en controlar el salitre, tanto de Bolivia como del Perú, cosa que después lo hicieron, ¿no? Sobre todo la familia North. Por algo a uno de ellos se le conoció como el rey del salitre, ¿verdad? Entonces, sí, chicos, eran balas hechas de papel, de verdad. En la batalla de la Rinconada, ahí en La Molina, ¿no? Es donde se encontró precisamente esas balas hechas de papel, para que vean la situación en la cual pues, se encontraba el ejército peruano, ¿no? Entonces, miren, a raíz del combate de Angamos y la captura del Huáscar, los chilenos que lo tienen en su base naval de Talcahuano, y la muerte de Grau, la consecuencia principal es, alumnos, que Chile empieza a controlar el mar. Y a partir de ahí Chile empieza a trasladar sus tropas hacia el territorio, digamos, continental, ¿no? Y se da inicio a lo que nosotros conocemos como las campañas terrestres, ¿no? La primera campaña terrestre es la campaña de Tarapacá. Las tropas chilenas, bien apertrechadas, inclusive utilizando uniformes de modistos franceses, ¿no? O sea, ¿no? Zapatos también elaborados en Francia. O sea, Chile combinó de varios países, ¿no? ¿Ya? O sea, sus zapatos eran de modistos y la ropa también de diseñadores franceses, ¿verdad? Y su armamento militar era de origen prusiano. Entonces los chilenos desembarcaron en Pisagua el 2 de noviembre del 79, nos ganaron, aquí se dio un combate, nos vuelven a derrotar el 6 de noviembre del 79 en la batalla de Germania, que es una batalla de caballerías,
Nos vuelven a derrotar el 19 de noviembre del 79 en la famosa batalla de San Francisco, pero el 27 de noviembre del año 79, el ejército peruano, el ejército regular peruano, derrota a los chilenos en Tarapacá. Aquí sobresale la figura del coronel Andrés Avelino Cáceres, ¿verdad? Pero al final los peruanos, al ver que los chilenos recibían más provisiones, ¿verdad?, se van a retirar de Tarapacá hacia el norte, ¿no?, hacia Arica y hacia Tacna, ¿verdad? Justo al término de la campaña digamos, de la batalla de Tarapacá, el entonces presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, hizo una colecta pública para comprar armamentos y continuar la guerra, ¿verdad?, y solicitó autorización del Congreso para abandonar el país. Se la dieron, pero se dirigió a alumnos a Europa. O sea, hoy en día los historiadores dicen que el Congreso le dio autorización para trasladarse al territorio de Bolivia, que era también materia del conflicto, pero no pensaron de que iba a irse a Europa, ¿verdad? Ahora, la defensa de Mariano Ignacio Prado dicen que él viajó a Europa para comprar armamento, y siendo él el presidente del Perú, seguramente que le iban a facilitar la compra de embarcaciones de guerra y armamento para continuar la guerra contra los chilenos, ¿verdad? Pero lo malo es que no regresó, ¿verdad? Ese fue el gran problema de Mariano Ignacio Prado, y tal vez entiende porque cuando él se retira le deja el mando al vicepresidente, al general Luis Lapuerta, que era un anciano, y el caudillo civil Nicolás de Piérola le da golpe de Estado. En diciembre del 79, Piérola lo saca del poder a Luis Lapuerta, que representaba a Mariano Ignacio Prado, y automáticamente asume el poder y declara la pena de muerte para Mariano Ignacio Prado, ¿no? Probablemente por eso Prado no regresó, pero hace varios años atrás, yo me acuerdo que el congresista Domingo García Belaúnde hizo un estudio, una investigación sobre que él denomina el expediente Prado, donde dice que la familia Prado, o mejor dicho, el presidente Mariano Ignacio Prado, tenía un banco en Chile, tenía algunas propiedades mineras de explotación de carbón en Chile, y que inclusive, y eso es verdad, Mariano Ignacio Prado tenía el título de general chileno, ¿no? Porque él, al lado de los chilenos, ecuatorianos y bolivianos, había derrotado en el año 1866 a la escuadra española. Entonces Chile le había concedido el grado de general chileno y le pasaban una pensión, ¿no?, al presidente del Perú. Era algo increíble, ¿eh? Entonces García Belaúnde dice que Prado tenía razones como para haber abandonado el Perú, porque no quería, pues, afectarse sus propiedades que tenía, digamos, en Chile, ¿no? Por eso que abandonó el barco, como dicen, ¿no? Abandonó el Perú. Entonces Piérola se convierte en el presidente del Perú a raíz de un golpe de Estado y va a gobernar con el título de dictador, ¿no? ¿Ya? Ahora, chicos, los chilenos pensaron que la campaña de Tarapacá iba a ser un paseo, ¿verdad?, y que rápidamente nos iban a quitar nuestro salitre de Tarapacá, cosa que hicieron, es cierto, empezaron a vender el salitre y a financiar, digamos, el coste de la guerra, y como el Perú no se rinde, deciden realizar otra campaña, que es la campaña de Tacna y Arica, ¿no? Desembarcan los chilenos en Hilo, nos derrotan en la batalla de Cerro Dolores, que es una batalla realmente alucinante, léanla por favor, no sé si me alcanzará el tiempo, porque lo que pasa es que no quiero ya atrasarme mucho, ¿verdad? Pero es una batalla donde los peruanos se dispararon entre sí, ¿no? Hasta los chilenos se quedaron sorprendidos, de verdad, es para que vean, pues, que la desorganización del ejército peruano, ¿no? ¿Verdad? Los peruanos se mataron entre sí en la batalla de Cerro Dolores, los chilenos se quedaron sorprendidos, de verdad, ¿ya? En la batalla del Alto de la Alianza, donde lamentablemente en marzo del año 1880 Bolivia se retira para siempre de la guerra, por eso también se le conoce como batalla de Tacna o Intiorco o Alto de la Alianza, porque termina la alianza. Y chicos, y más o menos en octubre de ese mismo año, empiezan las primeras negociaciones de paz con la intervención de los Estados Unidos, que también estaba interesado en que se cree un protectorado sobre el territorio salitrero de Tarapacá en el Perú, estaba interesado sobre el salitre, ¿no? Se inician las negociaciones de paz en una embarcación norteamericana anclada en Arica, llamada La Caguana, donde lamentablemente no se llega a ningún acuerdo, porque Chile exigía territorios hasta Arequipa y una indemnización increíble que el Perú no podía pagar, y el Perú a su vez exigía que Chile le devuelva el Huáscar, ¿no? Ahora, chicos, por estas mismas épocas,
un grupo de peruanos, que ya hemos dicho, el peruano es muy ingenioso, hundieron una embarcación chilena frente al mar del Callao, el Loa, y también hundieron esta embarcación chilena llamada Covadonga frente al mar de Chancay. Y en represalia, el gobierno chileno envió una expedición de castigo al Perú de 3.000 hombres, al mando de un general y almirante a la vez, es algo increíble, llamado Patricio Lynch, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que el historiador chileno Vicuña Maquena decía: cuando me acuerdo de Lynch me avergüenzo de ser chileno, porque esta expedición no vino para pelear, vino para destruir nuestra economía, ¿no? Nos destruían líneas férreas, destruían los puertos, exigían cupos, violaban mujeres, ¿verdad? Incendiaban las haciendas productoras de caña de azúcar y algodón, y es más, la producción de azúcar se lo llevaban a su país, porque no sé si ustedes saben, Chile se abastecía del azúcar del Perú, siempre, hasta ahora, ¿ya? Entonces la famosa expedición de Patricio Lynch, que después, cuando terminó toda su destrucción de nuestras haciendas del norte chico y del norte del Perú, él nos gobernó el Perú, ¿verdad? Él fue el gobernante, inclusive se sentó en Palacio de Gobierno y hasta la bandera del Perú fue arriada y se colocó en el Palacio de Gobierno la bandera de los chilenos, ¿no? Ese es un acto que hasta ahora ciertamente nos sigue doliendo, ¿no? Bueno chicos, bueno, a ver, pensé que había, no, todavía tenemos acá la campaña de Tacna Arica, está la campaña de Lima. No sé si la están viendo porque he hecho, creo que, una incorrección ahí. Ven, a ver, dígame si ven. ¿Ven la imagen? Sí, ya. Entonces miren chicos, después de la campaña de Tacna Arica, tenemos en la batalla de Arica, que es probablemente la batalla más conocida, donde se produce la inmolación del coronel Francisco Bolognesi, jefe de la guarnición de Arica. Si ustedes recuerdan, 2 días antes de la batalla de Arica, que es el 7 de junio, el general chileno Baquedano envía a un oficial, el mayor Juan de la Cruz Salvo, para exigirle la rendición de la plaza. Y Bolognesi responde ahí con su: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ¿no? Pero cuando el oficial chileno se retiraba, Bolognesi, que se pronuncia Bolognesi, le dice: no se retire aún, ¿no? Esa es mi respuesta, pero tengo que consultar aquí a los oficiales que están aquí. Y llama a todos los oficiales, entre los cuales estaba justo Arias Aragüez, el propio Alfonso Ugarte, que tenía el grado de coronel, pero en realidad era un civil, el hombre más rico del Perú. Chicos, estaba en Guillermo More, que era el comandante de la Independencia, porque él no murió, ¿no? En el combate de Iquique, se salvó, ¿no? Inclusive se le hizo un juicio de guerra, después se demostró su inocencia, porque no sé si ustedes recuerdan, en la Independencia se hunde cuando la embarcación, que era una embarcación pesada, ¿no? Logra chocar con unas rocas que no aparecían en las cartas marítimas, ¿no? Porque se había pegado demasiado hacia la embarcación chilena, la cual quería espolonear, ¿no? Quería destruir con su punta, ¿no? Con su punta reforzada, ¿verdad? Entonces, inclusive hay fotos de esto, ¿no? Yo no le he puesto por una cuestión de tiempo, donde se ve inclusive hasta la hora en que se está produciendo esta respuesta, ¿no? ¿Ya? Y si van al Real Felipe en el Callao, ahí se ha hecho una réplica precisamente de la Casa de la Respuesta, ¿ya? Bueno, de repente lo coloco en la diapositiva que a ustedes les voy a mandar para que ustedes vean y sepan cómo era Alfonso Ugarte, ¿no? Porque en los libros de primaria Alfonso Ugarte aparece como blanco. Cualquiera diría que era caucásico, ¿no? Claro, si era el hombre más rico del Perú, ustedes dirán: profe, era... No, chico, Alfonso Ugarte era trigueño, como nosotros, ¿no? En mi caso, ¿no? Color puerta. Inclusive tenía bastantes huequitos en su cara, ¿no? Porque había sufrido, creo que, una enfermedad en la piel de pequeño, ¿ya? Entonces, de repente, por ahí en la próxima clase ponemos la imagen para que ustedes lo puedan reconocer, ¿no? ¿Quién es, no? Alfonso Ugarte, que para mí es héroe, ¿eh? No, porque yo hice un trabajo de investigación y demostré que no se había lanzado del Morro de Arica, ¿verdad? Pero sí murió peleando en el Morro de Arica. Los chilenos fueron los que aventaron su cadáver al pie del morro, que ya vimos en la imagen, es tierra, pero aventaron un montón de cadáveres, ¿no? Para evitar la descomposición y las enfermedades y las epidemias, ¿no? De los cuerpos que se descomponían de los peruanos,
al terminar la batalla de Arica, y entre ellos botaron el cuerpo de Alfonso Ugarte, sino que después la mamá, al enterarse de ese hecho, dio una recompensa para aquel que encuentre el cuerpo de su hijo y ella le puede dar cristiana sepultura, ¿no? Por eso que día después se encontró el cuerpo de Alfonso Ugarte, que finalmente se vio que era el cuerpo de Alfonso Ugarte, porque tenía una particularidad. Alfonso Ugarte se ponía siempre medias con bordados de AU, ¿no? O sea, de Alfonso Ugarte. Es una característica de su vestimenta, ¿no? O sea, por eso es que se le pudo reconocer, porque prácticamente su cuerpo estaba irreconocible, ¿no? ¿Ya? Porque se entiende, pues, si tú lanzas un cuerpo de 300 metros de caída que tiene el Morro Arica, abajo no va a quedar prácticamente nada, entendiendo que abajo hay piedras y hay tierra, porque no era mar, el mar estaba más allá. No, él no se lanzó, chicos, esa es una de las grandes mentiras. El ejército lo sabe, el ejército en el Perú lo sabe. De verdad, o sea, es como Leoncio Prado, ¿no? A ustedes también le han vendido la imagen de que en la batalla de Huamachuco, que es la última batalla de la guerra, de la campaña de la Sierra, cuando el Perú perdió en Huamachuco, los chilenos lo encontraron al hijo de Mariano Ignacio Prado, que era Leoncio Prado, ¿verdad? Al cual ya lo habían capturado y lo habían soltado con la promesa de que él no iba a volver a tomar las armas contra los chilenos. Entonces le hicieron un juicio y se determinó que debía ser fusilado. Y ustedes le han vendido esa imagen donde él está sentado en una cama con una tacita de café y con una cucharita está golpeando y 3 chilenos que lo están fusilando. Eso es mentira. O sea, esa es otra gran mentira de la historia del Perú. Han creado personajes para crear una identidad y que el peruano se siente orgulloso de sus militares. Eso es una gran mentira, chicos. ¿Verdad? A él los chilenos lo reconocieron porque quedó mal herido, a Leoncio Prado, en una casucha ahí en el pueblo de Huamachuco, y un oficial chileno le disparó en la cabeza y de esa manera lo eliminó, lo mató. ¿Verdad? Así murió, digamos, Leoncio Prado, perdón. ¿Ya? Entonces, chicos, miren, ya vamos a... Bueno, en realidad ya se pasó el tiempo. Bueno, la última campaña es la campaña de la Sierra, que se divide en campaña de la Sierra Norte y campaña de la Sierra Central, ¿no? En esta última sobresale la figura del brujo de los Andes de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Que gracias al apoyo de los campesinos de la Sierra, las montoneras y las rabonas, que son las mujeres de estos campesinos, las hermanas, las esposas, que cumplen diversas funciones higiénicas, cocineras, de espías hasta soldados, logra obtener grandes victorias en Sangrar, en la Sierra Central, en Pucará 1, en Marcabay, en Concepción, en Pucará 2, y perdiendo definitivamente la batalla de Huamachuco, aunque la batalla de Huamachuco no se da en la Sierra Central, sino en la Sierra Norte, ahí donde peleaba el general cajamarquino Miguel Iglesias, ¿no? Que había derrotado inicialmente a los chilenos en la batalla de San Pablo, pero después decidió alumnos firmar la paz con los chilenos, ¿no? A través del famoso manifiesto Grito de Montán, que era su hacienda, ¿no? Por eso que los chilenos lo reconocieron como presidente del Perú, ¿no? En la guerra el Perú tuvo 6 presidentes. Entonces lo que estamos viviendo ahorita, de que en 4 años ya tenemos como 4 presidentes, chicos, es producto de una crisis política que explica también por qué perdimos esta guerra. Nosotros tuvimos 6 presidentes, incluyendo los vicepresidentes, en la guerra contra los chilenos, mientras que Chile solamente tuvo 2 presidentes. Aníbal Pinto, que después sería reemplazado por Domingo Santamaría en elecciones, ¿no? O sea, en Chile se llevaron a cabo elecciones en pleno conflicto contra Perú y contra Bolivia. Y eso es algo que debemos rescatar, una sociedad, digamos, mucho más homogénea que la sociedad peruana y la sociedad boliviana. Entonces, antes de la campaña de la Sierra hubo una campaña de Lima, y es ahí donde el dictador Nicolás de Pirola preparó la defensa de Lima a través de los reductos, a través de líneas defensivas en San Juan y Miraflores, que fueron arrasadas por los chilenos. Los chilenos en la campaña de Lima desembarcaron en el sur, en Pisco, en Chilca, en Lurín, en Curayacu, ¿verdad? Y de ahí avanzaron sobre Lima, y estas líneas defensivas la arrasaron como si nada, porque era un ejército chileno compacto, ¿verdad? De 20.000 hombres dirigidos por el general Manuel Baquedano. Por eso que el 13 de enero de 1881 nos derrotan en la batalla de San Juan, nos vuelven a derrotar el 15 de enero en la batalla de Miraflores, y 2 días después están ocupando nuestra capital, están ocupando Lima, y es ahí donde Patricio Lynch, ¿verdad?, se queda como jefe de gobierno, ¿verdad?, gobernando en el Palacio de Gobierno, y Pierola nos tuvo que huir
por Canta hacia Ayacucho, y es en ese contexto en que una junta de vecinos notables de Lima, gente rica, lo elige como presidente a un abogado llamado Francisco García Calderón, que no pudo gobernar en el Palacio de Gobierno porque estaba ocupado por los chilenos, sino que gobernó, chicos, en Pueblo Libre, en lo que hoy en día se conoce como el Museo Bolivariano o la Casa de los Libertadores. Por eso es que el gobierno de Francisco García Calderón se le conoce como el gobierno de la Magdalena, ¿ya? Y entonces, alumnos, ahí gobernó ese señor que, como se negó a firmar la paz, los chilenos lo desterraron con toda su familia a Chile, y quedó bajo la presidencia un marino, el vicepresidente Lizardo Montero, que ha sido el único marino que en la historia del Perú ha sido presidente del Perú, ¿verdad? Y en el gobierno de Lizardo Montero, que ejerce su gobierno en Arequipa, es que se inicia la última campaña de la guerra, que es la campaña de la Sierra. Pero antes de terminar, yo quisiera decir lo siguiente. Los chilenos tenían una costumbre. Cada vez que nos derrotaba en una batalla, bombardeaban alumnos la ciudad, que estaba cerca del lugar de la batalla, ¿no? ¿Verdad? Si es que esta ciudad estaba pues, en la costa. O sea, sus acorazados, el Cochrane, el Blanco Encalada y sus demás embarcaciones bombardeaban. Por ejemplo, eso pasó con la batalla de San Juan, ¿no? Bombardearon todo San Juan, algunos Barranco, después de la batalla de Miraflores bombardearon Miraflores, ¿verdad? Y lo mismo debieron haber hecho con Lima, pero es ahí donde surge la figura de un almirante francés llamado Abel Vergase du Petitoires. Petitoires es el que evitó la destrucción de Lima, ¿no? Porque él era el jefe de una serie de embarcaciones extranjeras que estaban ancladas en el Callao, y lo amenazó al comandante chileno diciéndole que si los chilenos bombardeaban Lima, ellos iban a bombardear sus embarcaciones, ¿verdad? Y por eso es que los chilenos no destruyen nuestra capital. ¿Entienden eso? Ahora ustedes dirán, profe, buena gente. No lo hizo por buena gente. Lo que pasa es que él era representante de las casas comerciales que funcionaban en la capital. Y si Chile hubiese bombardeado Lima, hubiese destruido esas casas comerciales, afectándolos económicamente. O sea, lo único que él hacía era defender los intereses de esas casas comerciales, pero de paso defendió Lima de su destrucción. Por eso que hay una avenida muy importante que está cerca del Circuito Mágico del Lago, que se conoce como Avenida Petitoires, ¿no? Inclusive los alumnos que han subido al Cerro San Cristóbal habrán visto que hay cañones. Y es que el presidente Nicolás de Piérola, entendiendo que los chilenos, si querían llegar a Lima, tenían que desembarcar en Ancón y pasar por el Cerro San Cristóbal, por la falda del Cerro San Cristóbal, lo mandó a fortificar. Por eso que al Cerro San Cristóbal se le conoció como la ciudad Piérola. Pero cuando vio Nicolás de Piérola que los chilenos desembarcaban en el sur, en Pisco, Chilca, Lurín, Curayaco, nos mandó a destruir esos cañones, porque dijo, de repente los chilenos en algún momento toman este Cerro San Cristóbal y utilizan esos cañones contra los que vivimos en la ciudad de Lima, ¿ya? Por eso, cuando se vayan caminando al Cerro San Cristóbal, van a ver que hay un montón de cañones que están destruidos. Ya, chicos, bueno, no nos ha alcanzado ya el tiempo, porque ya de verdad creo que me he pasado ya demasiado, ¿no? El profe estará desesperado. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Faltó el fin de la guerra, el Tratado de Paz de Ancón, ¿no? Que puso fin a este conflicto, ¿ya? Bien, chicos, pero por lo menos ya hemos terminado casi todo. Si hay preguntas, ya la próxima semana lo resolvemos. Bien, chicos, habría que pasarle la voz al coordinador. Allá tuvieron clase de química. Yo que estaba corriendo, ¿no? Me hubiesen avisado. Porque he omitido un montón de información aquí que ciertamente parece muy relevante, ¿no? Entonces, miren chicos, Iglesias traiciona al Perú. Porque Iglesias, cuando lanza el famoso manifiesto de Montán en su hacienda, porque era un hacendado cajamarquino, ¿verdad? Y pide la paz, inclusive le dice a los chilenos, vamos a cederle territorio, que era lo que Chile quería desde el mismo momento en que invadió territorio del Perú, ¿verdad? Cáceres se opuso, y Cáceres pensaba de que a los chilenos se les podía derrotar en la sierra, y era verdad. Y acá, miren, viene algo, digamos, que el alumno tiene que tener en cuenta, ¿no? Y es que, chicos, muchas veces cuando nosotros estamos analizando por qué perdimos la guerra contra Chile,
hay veces ponemos ahí, ellos tenían mejor armamento. Sí, pero chicos, la gente que está peleando en la sierra, las montoneras indígenas y las rabonas, ¿no? No tenían armamento. Ellos pelean con honda, con piedra, con guaraca, pero eso sí, tenían un gran conocimiento del medio geográfico. La sierra del Perú es un territorio de mucho contraste. Entonces, cuando pasaban los regimientos chilenos, los batallones chilenos, los campesinos se apostaban en los cerros y lanzaban unos roconazos que barrían con todos los chilenos. Por eso los chilenos, cuando se enteraban que iban a ir a pelear a la sierra, ellos mismos se herían con su arma, ¿no? Se disparaban al pie, ¿no? Entonces, de tal manera que no iban ahí porque sabían que iban a morir peleando contra las montoneras indígenas, ¿ya? Ahora, bueno, y al final, cuando Cáceres perdió en Huamachuco, que en realidad iba a ser victoria del Perú, ¿no? Sino que cuando los chilenos huían, notaron que los pocos peruanos que tenían armas de fuego habían dejado de disparar, y era porque se habían acabado las municiones. O sea, Cáceres nunca recibió pertrechos de Lizardo Montero, que había establecido su gobierno en Arequipa y que tenía un ejército de 5.000 hombres bien apertrechados y que nunca participó de la guerra. Por eso mucha gente habla de la traición de los arequipeños, lo cual no es tan cierto. O sea, lo que pasa es que ahí el presidente Lizardo Montero establece, o sea, su gobierno ahí, ¿no? Con un ejército de 5.000 hombres, pero ese nunca se movió de ahí, nunca participó, ¿verdad? De la guerra, nunca le envió armamento a Cáceres, que Cáceres se le exigía para continuar la guerra en la sierra, ¿no? ¿Ya? Entonces hay cosas de verdad que duelen, ¿no? Inclusive Jorge Basadre dijo alguna vez que él quiso escribir la verdadera historia sobre la guerra contra los chilenos y mucha gente se apareció en su casa y lo amenazó, ¿verdad? Claro, ustedes dirán, Basadre era un cobarde, profe, porque debía haber escrito la verdadera historia de la guerra contra Chile y no la escribió, ¿no? El mejor historiador que tuvimos en nuestra república, ¿ya? Entonces, bien chicos, ya para terminar, miren, acá está el último tema, que sería, ya con esto termina la guerra, que es la firma del Tratado de Paz de Ancón, que se firmó el 20 de octubre del año 1883. Miren, a mí me duele de verdad como historiador saber que el lugar donde se firmó este Tratado de Paz, cuyas negociaciones empezaron en Lima, pero terminaron al norte de Lima, en el balneario de Ancón, hoy en día es una playa de estacionamiento, de verdad. Es increíble, ¿no? Ahí te das cuenta por qué estamos mal como sociedad. ¿Verdad? Y ahí, chicos, ahí es donde, en este Tratado de Paz de Ancón, firmado por el presidente Miguel Iglesias, reconocido presidente por los chilenos, ¿verdad? Entrega de manera definitiva nuestra provincia Salitre de Tarapacá, y por 10 años entrega Tacna y Arica, ¿no? Las famosas provincias cautivas. Pero no sé si ustedes recordarán, para que un tratado tenga vigencia, tiene que ser aprobado por los congresos. Y el Congreso chileno y el Congreso peruano recién aprobaron este tratado al año siguiente, en el año 1884. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque una de las cláusulas de este tratado decía que 10 años después de la entrada en vigencia de este tratado, debía realizarse un plebiscito, una consulta popular, para definir la situación jurídica y territorial de Tacna y Arica, que habían quedado en manos de los chilenos. Ese plebiscito, chicos, nunca se va a realizar. Algunos dicen que no se realizó porque debió haberse realizado en 1894, cuando gobernaba el Perú un presidente militar llamado Remigio Morales Bermúdez, y ese año Morales Bermúdez murió. Entonces, algunos dicen que por esa razón no se realizó. Falso. Chicos, hoy en día se ha descubierto documentos secretos chilenos donde los chilenos se negaban a realizar el plebiscito porque también querían quedarse con estas dos provincias y ofrecían dinero a los gobernantes de turno en el Perú como indemnización para quedarse con Tacna y Arica. Es más, no solamente se quedaron con Tacna y Arica, se quedaron con otra provincia peruana llamada Tarata, ¿no? Que recién la devolvieron en el año 1925, después que habían sacado todos los recursos que tenía esta provincia peruana. Y lo más increíble es que se ha descubierto que en ese territorio de Tarata, que era territorio peruano, que Chile se quedó al igual que con Tacna y Arica, aunque solamente debió haberse quedado con Tacna y Arica, pero ellos argumentaron de que no conocían y se habían
y que por eso esa provincia también se la habían apropiado, ¿verdad? Chicos, en ese territorio de Tarata nació el dictador chileno Augusto Pinochet, cuyo padre era un oficial chileno. Es increíble, de verdad. O sea, el famoso dictador chileno nació en territorio del Perú, que Chile después devolvió en el año 1925, 4 años antes de que se firme un nuevo tratado en el gobierno de Leguía, que se conoce como el Tratado de Lima, por Radagamio Figueroa Larraín, complementario a este tratado, porque en ese tratado del año 1929, no sé si ustedes recordarán, se sanciona la no realización del plebiscito, se sanciona la partija. Por eso es que Chile se queda con Arica y Tacna regresa al Perú. Pero eso se estableció en ese Tratado de Lima del año 1929, ¿ya? Que es complementario al Tratado de Paz de Ancón del año 1883. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra? Bueno, Perú y Bolivia perdieron su salitre, ¿no? Bolivia pasó a convertirse en un país sin salida al mar, un país mediterráneo, ¿no? Conjuntamente con Paraguay, son los dos únicos países en Sudamérica que no tienen salida al mar, aunque Paraguay desde siempre, Bolivia tenía salida al mar. Y aquí nos damos cuenta de algo que los chilenos no quieren reconocer. Los chilenos dicen, chicos, de que Inglaterra nunca los apoyó, que fue la burguesía chilena la que financió esta guerra. Falso. Porque cuando terminó la guerra, Thomas Norch, ¿no? Monopolizó el salitre chileno. Por eso se le conocía como el rey del salitre. Y ahí vemos que Norch no es chileno, es inglés. Inclusive los chilenos, que arrasaron con nuestra Biblioteca Nacional, que tenía como 80.000 volúmenes. Por eso es que cuando termina la guerra, durante el segundo militarismo, Miguel Iglesias lo nombra director de la Biblioteca Nacional a Ricardo Palma. Y Ricardo Palma se sorprende porque dice que antes de la guerra contra Chile, el Perú tenía como 80.000 volúmenes en su biblioteca, era la mejor biblioteca que existía en Sudamérica, pero después, alumnos, de la guerra, solamente había 700 volúmenes y eran incompletos, y eran viejos. Por eso es que él empezó a pedir, ¿no?, a diversos escritores y gobiernos, inclusive al propio presidente chileno, Domingo Santamaría, que le devuelvan los libros que los chilenos se habían llevado. Se devolvió algunos libros, y otros personajes que regalaron libros, y por esa razón se le llamaba el bibliotecario mendigo, ¿verdad? Entonces, los chilenos se llevaron el reloj de Pedro Ruiz Gallo, que estaba allí en el Palacio de la Exposición, se llevaron esculturas, pinturas, ¿verdad? Y se llevaron, chicos, hasta la puerta de la Catedral de Lima. Entonces, si los chilenos dicen que es verdad, que su burguesía es la que financió esta guerra, ¿verdad?, y que no fueron los ingleses, yo pregunto, y eso ustedes lo pueden averiguar, ¿qué hace la puerta de la Catedral de Lima, que se llevaron, hecha de cedro de Nicaragua, y que hoy en día se encuentra en Inglaterra? O sea, ¿qué hace allá? Si los ingleses no participaron en esta guerra como ellos sostienen, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué razón los ingleses después monopolizaron el salitre? Si no financiaron la guerra. Es mentira entonces, porque Chile también estaba viviendo una grave crisis económica, peor aún, ni recursos tenían. Por eso que apuntaron siempre a apropiarse del territorio de Bolivia, y después pues le salió la apropiación del territorio del Perú, ¿no? Pero Chile, a través de la doctrina Portales, quería expandirse hacia el norte, quitándole el territorio de Bolivia, porque quería ser la máxima potencia comercial del Pacífico. Esa es la famosa doctrina Portales, ¿no?, que ya la habíamos estudiado en el tema de la guerra de los chilenos contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿no?, las expediciones restauradoras, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí, ahí termina mi clase. Ahora sí ya hemos terminado la teoría. Sí, nos estamos viendo la próxima semana. Ahí sí, cuídense, yo dejo de compartir con ustedes. Seguramente voy a hacer algunas correcciones y le envío ese material, ¿no? Y espero que esas preguntas que están ahí ustedes la puedan responder, y si no entienden, pregunten en la clase, así con el chat, me dicen: profe, en la pregunta tal habla sobre esto, no entendí, ¿no? Porque la idea no es que yo lo resuelva, ¿no? Eso puede ser en matemáticas, ¿no? Pero en letras, ya con la teoría ustedes tienen que empezar a resolver, ¿no? Y si no pueden, busquen información adicional. Ustedes tienen una ventaja, ¿no?, que tienen internet, ¿verdad? Y ahí pueden encontrar, aunque a veces hay respuestas equivocadas también, ¿no? Por eso consulten.
Ya chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Ya, bien chicos, cuídense, nos vemos.